continuamos con esta segunda parte de la lección número 10 de Deuteronomio, que corresponde a los capítulos 24:16 al 26:19, y que se subtitula El primer fruto y el diezmo. El título central es El pueblo precioso de Dios. Recuerden que en este momento Moisés está dando su sermón. Continuamos con el sermón de Moisés que le está dando a la segunda generación de descendientes, recordándoles todas las leyes que Dios les había dado a ellos, a sus padres, hace unos 40 años aproximadamente antes, al pie del monte Sinaí. Continuamos con la pregunta número 1, donde dice: ¿por qué cada persona debe recibir solamente la condena de su propio pecado? Es el versículo 16 del capítulo 24, donde dice: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Esto está relacionado con la justicia de Dios. ¿Te recuerdan que Dios está ordenando a los líderes espirituales, a los gobernantes, que sean justos, y además en especial a los jueces que fueran justos? Que solamente el culpable deberá recibir la paga de su culpa. Por lo tanto, Dios también tiene que ser justo, y Él está diciendo que solamente morirá aquel que ha cometido pecado por su propio pecado. Es decir, se debe castigar aquel que pecó, y no se deberá dar muerte a los hijos por la culpa de sus padres o los padres por la culpa de sus hijos. Este versículo, a veces cuando nosotros damos pistis, muchos pastores nos preguntan, porque nosotros en pistis decimos que Dios hará que los hijos reciban el castigo por la culpa de sus padres. Es decir, el pecado de sus padres recaerá también sobre sus hijos hasta tercera o cuarta generación, ¿se acuerdan? Entonces, como parecería que es algo que contradice, muchos pastores me preguntan y cuál es el significado, por qué esta diferencia o la discrepancia. Primeramente vemos nosotros aquí en el versículo 16, en cual Dios muestra que es un Dios justo. Es decir, sería injusto si Dios matara, acá dice dará muerte, ¿no? Dios matara al hijo por la culpa de sus padres o viceversa. Por lo tanto, Dios acá muestra su justicia. Dios es justo, mata al culpable que debe morir por su propio pecado. También en Jeremías 31:29, si ustedes recuerdan, el 39:29 dice: en aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. ¿Esto qué quiere decir? Que por qué los padres comen uvas agrias y quién tiene que destemplar los dientes, el padre que comió las uvas agrias, pero en este caso los hijos se le va a destemplar los dientes. Entonces esto es una injusticia, es algo que si el padre comió las uvas agrias, el hijo no se va a tener que destemplar los dientes. Por lo tanto, estas cosas, esta injusticia no se volverá a decirse en Israel, porque esta injusticia no se cumplirá. Está relacionado con este versículo. También este mismo dicho de las uvas agrias también se dijo en Ezequiel 18:2-4 o también 19:20. Ahí tenemos los ejemplos donde dice versículo 2 de Ezequiel 18, dice: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel, como los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les templaron los dientes? Dice versículo 3, yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. O sea que esta injusticia no se va a cumplir en Israel, no se va a repetir en Israel. Por lo tanto, continúa diciendo en versículo 4, la persona que peque, aquel que pecó, morirá, dice Dios. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo, pero Dios por eso castigará solo a la persona que ha cometido el pecado. Lo mismo, por ejemplo, el versículo 19-20 de Ezequiel 18 dice: pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque
merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Con estos versículos repetidamente Dios pone hincapié de que entonces todo el mundo va a recibir castigo o la condena correspondiente al pecador y nadie injustamente va a recibir castigo o muerte por un pecado que no cometió. Por lo tanto, esto sería la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es ese caso que por qué Dios está diciendo que los hijos van a recibir castigo hasta tercera o cuarta generación? Si nosotros vemos en Éxodo 25, por ejemplo aquí, dice, no te inclines delante de ellos, es decir, delante de los ídolos, ni los adores, dice Dios. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, es decir, el de ser malvado y odiar a Dios es ir a adorar a otros ídolos. Entonces, en ese caso, dice, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo mismo dice con el mismo tenor en el Éxodo 34:7, donde dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Lo mismo dice en Deuteronomio 5:9, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, aquí tenemos que entender muy bien que Dios es un Dios justo, por lo tanto Dios va a castigar solamente a aquel que ha cometido pecado, porque sería injusto castigar a aquel que no ha cometido el pecado. Pero aquí en este caso, cuando se habla de castigos hacia los hijos hasta tercera o cuarta generación, por la culpa de sus padres, esto no significa que Dios va a vengarse, un Dios tan celoso que se va a vengarse por la culpa, por el pecado de los padres, a vengarse hasta los hijos de tercera o cuarta generación. No es esa venganza o la injusticia de Dios. Lo que está diciendo en estos versículos es la influencia que puede tener el pecado de los padres hasta afectar a las generaciones futuras para que sean desobedientes a Dios. Eso es lo que está diciendo. Esa es la diferencia. No es que Dios lo va a castigar, bueno, como tú pecaste, voy a castigar hasta tu hijo y hasta tu tataranieto. No es ese el objetivo, sino que hasta tu hijo, si tú pecas, hasta tu hijo y tu tataranieto también puede llegar a tener una vida pecaminosa por tu culpa. Eso es lo que está diciendo Dios. Por lo tanto, si eso ocurre, es porque Dios lo permite. Pero la gracia de Dios aquí es que Dios de alguna manera va a parar para que la mano protectora de Dios va a estar levantada durante tercera o cuarta generación. Pero ya cuando llega la quinta generación, Dios va a intervenir para que esa quinta generación se arrepienta y venga a los pies de Dios o a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. De alguna manera, por eso esta palabra no se trata de una venganza de Dios, sino de una gracia de Dios, de esperar, inclusive intervenir en generaciones futuras para que esa generación no siga pecando más. No sé si me explico. Al contrario, si ellos reciben la palabra de Dios, si los padres obedecen la palabra de Dios, entonces Dios los va a guiar para que todas sus generaciones, miles de sus generaciones futuras, vayan recibiendo esa palabra de Dios. Pero depende de cada uno su obediencia a la palabra de Dios para recibir o no el castigo debido, porque nuestro Dios es justo. Por lo tanto, en estos versículos no hay una contradicción, sino que el pecado de los padres significa que tiene influencia negativa hacia sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero nuestro Dios justo castiga solo al culpable. Está claro, para que no nos confundamos en esto. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Por qué se debe actuar con justicia hacia los extranjeros, los huérfanos y las viudas? Dios dice, no le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, porque estos son tanto extranjeros como huérfanos, son gentes que tenían poco derecho en la sociedad. Dice, ni tomes en prenda el manto de la viuda.
Generalmente las viudas no tienen de qué sustentar y lo único que tiene es un manto para protegerse del frío de la noche y no le vas a quitar hasta eso a una viuda. Entonces, recuerda que fuiste tú también esclavo en Egipto, pero que el Señor tu Dios te sacó de allí. Así que tú también recibiste la gracia de Dios. Así que obra con gracia a los demás necesitados. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Aquí podemos ver que Dios ordena piedad y misericordia hacia los débiles y hacia los necesitados. Dios odia y prohíbe el abuso del poder. Realmente, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo, cuando alguien tiene poder y autoridad, abusa sobre los débiles, hace uso de su poder y autoridad en contra de los débiles. Bueno, eso es lo común que se hace en el mundo, pero Dios no dice eso. Si tú tienes poder y autoridad, entonces sé piadoso contra aquel que es débil, porque él lo necesita. Tú no tienes que abusar de tu poder y autoridad contra él. Porque Dios mismo es así. No sé si recuerdan que Dios mismo es un Dios todopoderoso. No hay nadie más, y si hablamos de poder y autoridad, no se puede nada comparar con nuestro Dios. Pero aún así nuestro Dios, que con tanto poder y autoridad, es capaz de venirse a los pies del pobre, vil pecador como uno, para venirse a morir en mi lugar. Esa es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es de que el poderoso tiene que humillarse delante del pobre o débil. Esa es la gracia y la piedad de Dios. Dios está enseñando la piedad y la misericordia hacia sus hijos, al pueblo de Dios, que no debe haber un abuso de poder, sino que si tú eres un poderoso, si tienes riqueza, tienes material, tienes más que otros, entonces eso es lo que Dios te dio para que con eso ayudes a los pobres, a los necesitados. Porque ese es el Espíritu de Dios y esa es la semejanza que debe tener el Hijo de Dios con la imagen de nuestro Dios. Por eso acá dice, de hecho, tenemos que nosotros recordar que Dios sacó al pueblo esclavo oprimido de Israel, el pueblo necesitado de Egipto, siendo Dios el poderoso. Dios fue el que ayudó al pueblo de Israel. De igual manera, todopoderoso Dios vino a salvar al vil y pobre pecador como uno, como nosotros, para morir en la cruz en mi lugar. Ahí está la gracia y la misericordia de Dios y que los hijos de Dios deben también obrar de la manera igual que nuestro Dios, porque somos semejantes en imagen y en características de Dios. La pregunta siguiente dice, ¿cómo debemos concretamente ayudar entonces sus vidas a los pobres? Dios concretamente le da instrucciones cómo debemos ayudar a los pobres y necesitados. Dice, versículo 19, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella a recogerla, sino déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas hasta el último olivo, sino las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda, para los necesitados. Déjaselo a ellos. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas. Los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúes con justicia. Para Dios es justo, para Dios es justicia dejar y no cosechar todo. Inclusive si nosotros leemos en Levítico cuando estudiamos en capítulo 19:9 o el 23:22, Dios concretamente ordenó no cegar todo el campo, no cegar hasta el último rincón del campo, sino dejarlo. Esto a los costados de los campos, déjalo, deja algo. ¿Para quién? Para los necesitados. No te los quedes todo. Por lo tanto, Dios nos da ese espíritu de poder compartir con los necesitados. ¿Por qué hace eso? Aquel que puede dar y compartir con los necesitados es aquel que recuerda la gracia que uno recibió de Dios. Por lo tanto, el objetivo de todos estos mandamientos es que nosotros recordemos la gracia de Dios. Que antes nosotros fuimos pobres, antes nosotros éramos necesitados, antes nosotros éramos esclavos del enemigo. Y a pesar de eso, Dios fue quien, en lugar de hacer abuso de su poder y autoridad,
vino a humillarse en la cruz de Calvario, humildemente con cuerpo de un hombre, para morir y recibir ese castigo, vivir una vida castigada en amor al débil y necesitado y un pecador como yo. Por lo tanto, aquel que actúa con esta gracia y misericordia con el prójimo, es aquel que está confesando con sus actos la gracia que recibió de Dios. No solo la recuerda, sino la está confesando con sus actos. Y Dios está exhortando para que nosotros actuemos de esa manera en acción de gracia a nuestro Dios por lo que hemos recibido, por la gracia que hemos recibido. La pregunta número 2 dice, ¿qué estableció Dios sobre la ley del azote? ¿Por qué habrá establecido estas leyes? Bueno, ya pasamos al capítulo 25, dice, cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso. Ustedes saben que cuando ellos entren a la tierra de Canaán y cuando tengan un problema, un pleito, van a ir a los ancianos de esa ciudad que generalmente están reunidos en el portón de la muralla de la ciudad donde generalmente hay una gran plazoleta. Allí están reunidos, es en lugar de juicio, en lugar de solución de pleitos. Pero aún así, si no se puede resolver aún así, tendrían que ir al máximo tribunal, o como aquí se diría, un tribunal superior, y eso sería el Sanedrín que está en Jerusalén. Generalmente se resuelve el problema antes de llegar allí, pero si no, hasta inclusive iban a Sanedrín a resolver problemas. Bueno, cuando se presentarán ante el tribunal y los jueces entonces decidirán el caso, entonces allí decidirán quién es el culpable y quién es inocente. Ahí absolverán al inocente y condenarán al culpable. Y al culpable le darán su merecido para que lo castiguen. En este caso, cuando es por azotes, tendrá que dar el azote de acuerdo a la severidad del caso. El juez le ordenará tenderse en el suelo al culpable y hará allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Pero dice, no se le darán nunca más de 40 azotes. Le pone un tope máximo de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. No solamente sería humillante, si uno recibe fuerte azote, más de 40 azotes, esa persona puede correr el riesgo de morir. Por lo tanto, Dios le está poniendo topes máximos para que esa persona castigada no pierda su vida. Además, el número 40 simboliza en la Biblia, simboliza juicio, prueba, entrenamiento. ¿Se acuerdan? Son los 40 días de ayuno de Jesucristo o los 40 años de deambular el entrenamiento, la prueba en el desierto. En fin, estos 40 números que ponen aquí, 40 azotes, tienen estos significados. Por eso, si esto relacionamos con 1 Corintios 10:13, donde dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Es decir, si nosotros recibimos pruebas o tentaciones, Dios nos va a dar unos límites para que no nos vaya más allá de nuestros límites de soportar esa prueba. Dice, más bien, además, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir y superar y sobrellevar esos castigos, pruebas o tentaciones. Por ese motivo, de alguna manera, con esta ley de azote, podemos ver que nuestro Dios pone límites, restricciones, para que no lleguemos a ser castigados o entrar en una tentación y para que eso nos pueda sobrellevar, para que esa situación no nos pueda colmar y perezcamos o perdamos nuestra vida o que no podamos resistir o superar esa tentación o esa situación. Siempre Dios pone moderación, digamos, en ese sentido. La pregunta número 2, además Dios dice, ¿por qué no debemos ponerle bozal al buey mientras esté trillando? Dice el versículo 4, no le ponga bozal al buey mientras esté trillando. Porque ¿qué es trillar? Aquí por eso le puse una ilustración para que podamos entender. Cuando el agricultor cosecha su grano, ustedes saben que los cereales quedan todos aquí pegaditos a la gavilla. Entonces lo que tiene que hacer es de alguna manera hacer desprender los granos de la gavilla. Y de esa manera ese trabajo se le llamaba el de trillar. Y una de las maneras que utilizaban en Palestina era, por ejemplo, ponían aquí el agricultor tiene como una tablilla hecha que está sobre él en este momento. Esta tablilla
y bajo la tablilla le hacían una especie de agujeros y les ponían piedras en esos agujeros, le encastraban piedras en esos agujeros para que cuando eran tirados por estos bueyes y pasan por la gavilla y empiezan a desprender los granos que estaban pegados sobre la gavilla y con el efecto de hacer el trillado. Bueno, este segador que trilla de esta manera con los bueyes dice que no le ponga bozal. ¿Para qué? Trabajando de esa manera aún los bueyes se cansan y tienen hambre, para que le permita entonces él mismo comer también del grano y de la gavilla, para que no se mueran de hambre. ¿Por qué? Estás diciendo que si vos le haces trabajar al buey, dale de comer, déjale subsistir. No lo oprimas poniéndole bozal. Bueno, este caso también se aplica no solamente a los animales, también se aplica tanto a los empleados, al prójimo. Es decir, si uno le da trabajo, le hace trabajar, hay que entregar su paga y hay que darle su recompensa por ello. Por lo tanto, inclusive todo aquel que hace un trabajo, si usted le manda a hacer un trabajo, hay que redituar por su trabajo, no oprimir, no prohibir en ese caso. Este es un poco el objetivo de esto. Y lo mismo, con el mismo tenor está aquí el versículo 9 al 10 de 1 Corintios, donde dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no le ponga bozar al buey mientras esté trillando. Si acaso se preocupa Dios por los bueyes, Dios le dio esta ley para los bueyes, dice no, o lo dice más bien por nosotros. Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha, porque todos quieren de esta cosecha para que tengamos cosecha. Si el buey muere de hambre y no va a poder trillar de la cosecha, entonces ¿qué vamos a recibir de la cosecha? Entonces, para que tú te quedes con la cosecha, tengas éxito, no le ponga bozal al buey. Eso es lo que está diciendo. De la misma manera, hoy día al trabajador o al trabajador evangélico, a los pastores también, debe darle su paga o redituarle por su trabajo. Eso es lo que también Jesús dijo en su momento. La pregunta 3 dice, ¿qué ley estableció Dios acerca del problema de descendientes de un hermano? Dice, si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia, sino que el hermano del esposo que quedó vivo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber del cuñado. Es el único caso en el cual la ley de Moisés permite que un hermano tome por esposa a la mujer de su hermano cuando muere viuda sin hijos, porque el objetivo está en dar cumplimiento a la palabra de Dios de procrear y dar hijos. A lo mejor en una sociedad hoy día donde hay tanta población, nosotros no es tan importante la cantidad de hijos, pero si nosotros nos trasladamos a aquella época, en la época patriarcal, donde no había naciones, no había países, la gente vivía en pequeños grupos familiares. Ese pequeño grupo familiar era liderado por el padre de la familia o el más anciano de la familia que se llamaba patriarca. Pero en ese grupo familiar, pequeños números, a veces 50, 30, 10, 5. Entonces, ese grupo familiar, lo que realmente hacía fuerte para la subsistencia de esa familia patriarcal, era el número de integrantes de la familia. Por eso, lo que buscaban ellos en medio de esa hostilidad para vivir era de tener muchos hijos. Porque tener muchos hijos, tener mucha familia, tener mucha población familiar, eso era el éxito en esa familia patriarcal. Por lo tanto, el tener hijos está directamente relacionado con la subsistencia y la vida de esa familia. Por eso es importante. Por lo tanto, no va a permitir que el hermano que murió dejara sin hijos y para que esa familia no se procreara. Entonces hay que ayudar para que pueda procrear. En ese aspecto, Dios hace esta ley válida para el hermano que le dará la subsistencia a la viuda de su hermano para que pueda tener hijos y para que el nombre de su hermano no se pierda, sino que esa descendencia continuase. Por eso aquí inclusive dice que le dará el nombre del primer hijo, el nombre de su hermano que murió. Dice, el hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado.
El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella entonces recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad, porque eso es una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, y le dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces, dice, los ancianos lo llamarán y le hablarán. Tratará en primer lugar de convencer para que le permita continuar con la descendencia. Pero si persiste en decir, no quiero casarme con ella, por X motivo, esto significa, es una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias y le escupirá en la cara, como una indignación. Y le dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. O sea, es como un insulto, ¿no? Por la desobediencia, tratar de deshonrar. Y para siempre se conocerán en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. La palabra los descalzos es una vergüenza. Realmente los descalzos, los esclavos andaban descalzos. Y además, en este caso en Israel, los descalzos significan los desobedientes, los que no cumplieron sus obligaciones. Por eso los descalzos tenían un sentido despectivo, agravado con el acto de escupirle en la cara. Además, el de resignación a los derechos de propiedad de la familia. Porque en la antigüedad, cuando hacían un contrato de propiedad, cuando uno le vendía propiedad a otro, el que le vende, el vendedor, se sacaba sus zapatos y le daban esos zapatos al comprador. Como señal, se rescindía del derecho de la propiedad de esa que está vendiendo. En ese acto venía. Y un poco está relacionado también este acto de darle los zapatos a la mujer, en el cual esta persona pierde ese derecho de la propiedad de la familia. Pregunta número 3 siguiente dice, ¿qué cuidado se debe tener cuando una mujer ayude a su marido que está peleando con otro hombre? Cuando dos hombres estén peleando y la esposa de uno de ellos venga a rescatar a su esposo de manos de su atacante, si la mujer le hiere los genitales al otro hombre, entonces si tú le cortarás a ella la mano, no le tendrás compasión. Está tratando Dios el ataque a los genitales del hombre como un acto agravante, por lo tanto le castigará con cortarle la mano a la mujer, que es un castigo severo a la mujer, ¿no es cierto? Porque el ataque a los genitales del hombre significa un atentado contra su vida y además de un atentado contra su honor. Además, eso puede llegar a provocar un impedimento a seguir procreando a ese hombre. Por lo tanto, también es un atentado contra sus generaciones futuras. En una cultura, recién le dije que en una cultura patriarcal, tener familias era algo tan importante. Por lo cual, este acto era tratado como un atentado o un crimen grave, en este caso, para cortarle la mano a la mujer. Por lo tanto, está ordenando para que no haga eso. Puede ayudar a tu marido, pero no de esa manera. La pregunta 4 dice, ¿qué ley Dios ha dado para una actividad comercial justa? Dios dice, no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vieron cuando está vendiendo verduras o lo que fuera, granos? Para que no tengan dos pesas, una verdadera y una falsa. Uno tiene una pesa de 1 kilo y otra de 1 kilo falso, es decir, menos de 1 kilo, para engañar con pesas. O tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Porque los granos generalmente no se vendía por peso, sino vendían por una medida, ¿no es cierto? Por un recipiente. Entonces, para que no tenga dos medidas diferentes, uno, por ejemplo, afuera tiene la misma medida, pero le dan menos profundidad para darle menos cantidad de grano, por ejemplo. Utilizaban ese tipo de engaños. Entonces Dios dice, no hagas ese tipo de engaños. Más bien, tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dios está diciendo, cuando entres en Canaán, no comercien con actos comerciales de engaños. Si ustedes son pueblo de Dios, sean honestos. Dice, ¿por qué? Porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Dios te está poniendo instrucciones.
Por lo tanto, Dios le dice para el pueblo de Dios no cometer acto de injusticia en la actividad comercial. No engañar a los clientes, por ejemplo, ¿no? No decir mentiras, no enviar. Hoy día muchas personas compran productos por internet y entonces uno tiene que embarcar, ¿no es cierto? Y tiene que enviar ese producto. Entonces no enviar productos de mala calidad o productos falsos. Todo eso también está relacionado con esta honestidad comercial que Dios está pregonando para el pueblo de Dios. Pregunta número 4 dice, ¿qué órdenes ha dado sobre los amalecitas y cuál es su razón? Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Entonces, luego, cuando Dios le da la victoria contra los cananeos, cuando entren en Canaán, después Dios le va a permitir que terminen y arrasen con los amalecitas que fueron unos enemigos de Israel en todo momento. Entonces, nunca lo olvides. De igual manera, estos versículos nos hacen recordar el sentido espiritual que nunca nosotros debemos olvidar de nuestro enemigo. Nunca debemos olvidar de la gracia de Dios, pero tampoco debemos nunca olvidar de nuestro enemigo Satanás y sus demonios, porque el momento que uno se olvidó del enemigo o cuando uno se distrajo, ¿no es cierto? Entonces es el momento donde Satanás y sus demonios atacará. Pregunta número 5 dice, ¿qué confesión de fe se debe declarar cuando haya entrado a Canaán y entregue la ofrenda de las primicias a Dios? Eso es cuando ellos entren a Canaán, empiecen su cosecha, y la primera cosecha van a cegar y van a tener sus primeros frutos de su cosecha, sus propios frutos. Imagínense un pueblo que siempre deambulaba en el desierto sin terreno donde cultivar, llega a una tierra fértil y tiene su propia cosecha, tiene su propio alimento, tiene su propio fruto de uvas y aceitunas y todo lo que uno podía comer. Eso sería una gracia en ese momento. Entonces, cuando hagas eso y tomes el primer fruto de todo lo que tú ganes, entonces tomes posesión, cuando te establezcas allí, dice, tomarás las primicias, o sea, los primeros frutos de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, porque eso es gracia de Dios, Dios te lo dio, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Esto es el lugar donde Dios habita, en el templo de Dios, que va a ser en Jerusalén en el futuro. En ese lugar, cuando Dios te designe, entonces le dirás al sacerdote que esté oficiando para entregar esa ofrenda a Dios, diciendo, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. Entonces, por gracia, a dejarnos entrar a esa tierra preciosa de Dios, nosotros entregamos esta acción de gracia, el primer fruto de las primicias. Hoy nosotros no entramos a Canaán, sino hemos entrado al reino de Dios. Y es menester que siempre nos recordemos y entreguemos lo mejor de las primicias de nuestras ganancias o de lo que la mano de Dios nos ha dado, para darle en agradecimiento a Dios que nos haya dejado entrar a la tierra prometida espiritual que es el reino de Dios. Gracias a la obra que Cristo realizó en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Y el sacerdote entonces tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios, como una ofrenda entregada al Señor. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios, diciendo, mi padre fue un arameo errante. ¿Quién es el arameo errante? Abraham, que vino de Ur. ¿Se acuerda de la tierra de los arameos? Bueno, el padre fue arameo errante, que fue Abraham, y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos
y gran despliegue de poder con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Bueno, estas son las confesiones y las declaraciones que uno debería hacer. Y hoy día también deberíamos confesar y declarar por la gracia que Dios nos ha salvado de la esclavitud del pecado y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hacernos entrar en esta felicidad, en este mundo del reino de Dios, donde Dios gobierna, en este gozo y la felicidad, donde estamos disfrutando de la presencia del Espíritu de Dios. Tenemos que entregarlo dando gracias, reconociendo, haciendo este tipo de declaraciones en agradecimiento a Dios. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Fíjese entonces, debemos vivir una vida de entregar ofrendas a Dios en agradecimiento y además celebrar con regocijo con el prójimo, la familia. O sea, la vida de uno es de disfrutar, celebrar a Jesucristo, gozar. O sea, el Hijo de Dios no es aquel que vive en medio de depresiones, en medio de tristezas, en medio de dificultades. No, el Hijo de Dios es el que tiene que triunfar contra el enemigo. Es aquel que sabe vivir gozando de su vida y disfrutar, celebrar, hacer la fiesta, vivir con gozo y que ese regocijo y el gozo también se transmita al prójimo. ¿Cómo se debe declarar cuando se entregue a Dios el diezmo del tercer año para ayudar a los necesitados? Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todo tu producto del tercer año, que es el año del diezmo, se las darás al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda para que coman y se sacien en tus ciudades. Esto está relacionado, si ustedes recuerdan, vayan nuevamente, esto ya lo estudiamos en el capítulo 14, del capítulo 14, 22 de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Cuando cosechaban anualmente, tenían que apartar la 10ª parte de sus cosechas o de sus frutos y estos había que entregarlo al sacerdote como diezmo a Dios. Pero al tercer año dijo Dios que lo apartara para destinarle esos diezmos a los pobres y a los necesitados. Lo mismo pasa 3 años más siguientes, que serían al 6º año. Y al 7º año directamente no se labra el campo. Entonces esto también hay que recordarlo. Y además cuando entreguen ese diezmo del tercer año, tendrá que declarar diciendo, entonces le dirás al Señor tu Dios, ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella ni se la ofrecí a los muertos. Continuar diciendo, Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Israel y en la tierra que nos has dado, tierra donde abundan la leche y la miel. Esto es para recordar que los diezmos de los tercero y sexto años se debían destinar a los levitas, extranjeros y viudas huérfanos, que son los necesitados. Eso es por orden de Dios. ¿Qué promesas entonces de bendición proclamó Dios al pueblo que cumple sus preceptos y normas? Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas con todo lo que esté en tu parte para practicarlos con entusiasmo. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. Fíjese, cuando uno obedece los mandamientos de Dios, el Señor considera que es recién su pueblo y una posesión preciosa, joya para él. Por lo tanto, para Dios, aquel que obedece la palabra de Dios es tan valioso. Por lo tanto, el Señor ha declarado
que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Bueno, esto es un poco la bendición que está Dios prometiendo como un pueblo precioso, que es el título de esta lección. Y vamos a recordar de esta lección que Dios siempre ordena cumplir las promesas hechas a Dios. Si nosotros hemos hecho una promesa a Dios, debemos cumplir esas promesas hechas a Dios, porque de lo contrario estaremos mintiéndole a Dios y eso es un pecado. No oprimir a los pobres y a los necesitados, sino ser misericordioso, gentil con los pobres o los débiles. Tener piedad y misericordia hacia los débiles, esto es la personalidad y la característica y la imagen de nuestro Dios, quien lo ha hecho a través de Jesucristo también, lo ha demostrado, y nosotros debemos ser tal como pueblo de Dios. No hacer abuso de poder ni de riqueza, sino con humildad ayudar a los necesitados. Y eso es justicia. Eso es ser justo, ser honesto y no engañar en toda actividad nuestra como pueblo de Dios, ya sea económica o vida social. No olvidarse del enemigo, nunca olvidarse y no dejar engañar en sus artimañas. ¿Por qué? El momento que nosotros hemos bajado las guardias es el momento cuando el enemigo va a empezar a entrar y meter el diablo su cola para que nosotros podamos pecar delante de Dios. Y una vida que debemos saber agradecer a Dios entregando las primicias, lo mejor de nuestra vida, lo más valioso de nuestra vida, y para que de esta manera podemos manifestar nuestro agradecimiento por la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Saber ayudar y compartir de lo que me dio Dios con los necesitados, en especial el Evangelio de Cristo. No solamente debemos compartir lo material con los necesitados, sino también el Evangelio de Cristo, que es lo más importante, que es lo más primordial, que es lo más urgente para aquel necesitado. Si aquel necesitado necesita el Evangelio de Cristo, hay que darle el Evangelio de Cristo como la ayuda máxima que le podemos darle a él. Con esto, amados hermanos, recordamos otra vez las intenciones de Dios y cuál es la voluntad y el deseo de Dios hacia el pueblo de Dios y cómo debemos vivir, con qué filosofía, con qué reglas y con qué conceptos y con qué escala de valores debemos vivir como pueblo de Dios, para de esta manera que la gente vea de nuestra vida y pueda creer en Jesucristo también. Así que vamos a dar gracias al Señor y terminamos hoy la lección aquí y continuaremos recién la tercera semana de enero para continuar con la lección siguiente. Oremos, hermanos. En este momento quisiera también bendecirlos y quisiera bendecir sus vidas, porque hemos llegado, porque somos muchos que comenzamos y pocos que llegamos hasta el final. Así que vamos a comenzar otra vez el año nuevo con nuestro agradecimiento a Dios, entrega, mayor abnegación y mayor decisión de querer cumplir todas las promesas hechas a Dios y también cumplir las palabras de Dios en agradecimiento, como debería ser el pueblo de Dios en sí. Oremos, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, Todopoderoso Rey, maravilloso y amoroso Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que sigues derramando en nuestras vidas a través de estas palabras, que nos sigues fortaleciendo, que nos sigues otra vez formando la imagen perdida de aquel hombre pecador, Señor, que éramos antes. Ahora nos sigues reconstruyendo a tu imagen, moldeándonos, Señor, para que vivamos de acuerdo a tu criterio y a tu principio de vida, Señor. En este momento te damos gracias por la obra de salvación que nos has derramado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el creador del universo, el Dios Todopoderoso, ha dejado su trono para venir al mundo de este vil y pobre hombre que somos nosotros, para convertirse en uno de nosotros y poder entregar como si fuera un pecador, siendo no un criminal, pero fue tratado como un criminal en mi lugar, Señor, y ha derramado su sangre preciosa de salvación y de expiación por el pecado de la humanidad. Y por eso te damos gracias, Señor, por ese amor que has derramado hacia la humanidad. Gracias te damos, Señor,
por la obra de esta salvación en Jesucristo y que hoy día nos sigues proporcionando, suministrando todas nuestras necesidades en nuestra vida, Señor. Nos sigues protegiendo contra nuestros enemigos, Señor, para que estemos despiertos en tu palabra y que no seamos más engañados contra el enemigo como le fue a Adán, y que no caigamos otra vez en esas tentaciones de darte la espalda a tu palabra y vivir de acuerdo a nuestra manera, Señor. De lo contrario, nosotros estamos dispuestos a dar la espalda a nuestra propia manera de vivir y queremos seguir viviendo de acuerdo a tu patrón de tu palabra, Señor, porque tus palabras es la palabra de vida. ¿Dónde hay vida si no es tu palabra, Señor? Vivimos de acuerdo a tu mandamiento, no vivimos de acuerdo a nuestra lógica, sino vivimos de acuerdo a tus mandamientos y tu palabra santa, Señor. Queremos ser un pueblo santo, no vivir de acuerdo a los patrones de este mundo, sino vivir de acuerdo a tus palabras y tus mandamientos y tu forma de pensar y ver al mundo, Señor. Gracias por llevarnos en este reino, gracias por hacernos entrar en este hermoso reino y abrir nuestros ojos espirituales para poder ver todas estas verdades, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo al pastor Rafael, Señor, y a su familia, a Samuelito, Señor, a Aileen, a toda esa familia, Señor, que tú tienes allí para que los sigas protegiendo contra todo tipo de ataques y artimañas del enemigo. No los dejes, Señor, caer en tentaciones, Señor. Dales esa sabiduría y discernimiento desde lo alto para seguir avanzando y haciendo tu voluntad. Y para que a los ojos de los demás, Señor, vea que realmente esa familia es una familia, un pueblo de Dios, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús a la hermana Consuelo para que la sigas protegiendo, dándole toda esa sabiduría y desde lo alto y esa unción del Espíritu Santo, Señor, constante, para que la sigas llevándola para que más almas puedan ser ganadas a través de ella, Señor. Utilízala, Señor. Suple todas sus necesidades. Dale de tu mano poderosa todas sus necesidades, Señor, para que no le falte nada en su vida, sea lo contrario, para que sobreabunde en su mesa, en su vida, para que a través de esa abundancia pueda darle a los demás todos estos diezmos, Señor, para poder salvar a los demás y entregar más vidas en consagración para Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a la vida de la hermana Lucero y Aldo y su pequeño hijo, Señor, que los has bendecido, para que sigan en la fe, Señor. Protégelos, Señor, para que ninguna obra del enemigo traiga discordia, traiga infelicidad en esa familia, Señor. Dales esa fe, que continúe en la palabra, para que siga en la fe de Cristo, para que los bendiga también en este nuevo año con mayores bendiciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a toda la familia, a todos los colaboradores, Señor, que están también preparando para este nuevo Pisti para el año que viene. Bendice, Señor, a este pobre siervo tuyo, humilde siervo, en el cual, Señor, necesita de tu poder y de tu unción, Señor, para seguir haciendo tu ministerio, tu trabajo, Señor. Llénanos con todo lo que necesitamos para seguir creciendo y para que podamos seguir implementando este seminario teológico que tú tienes en nuestro corazón, que has sembrado, Señor, que sigues trabajando, preparando materiales para seguir haciéndolo por línea. Señor, danos todos los elementos necesarios, abre puertas, Señor, y envíanos manos que puedan colaborar para seguir trabajando en esto, para que más gentes puedan recibir este evangelio que Pistis está transmitiendo en la tierra que tú nos has encomendado a hacerlo. En el nombre de nuestro Señor amado Rey Jesucristo, te damos las gracias, te exaltamos y te honramos, Señor, para que este nuevo año podamos con mayor fuerza seguir avanzando y venciendo y superando toda esta barrera que el enemigo había puesto en estos 2 años pasados a través del coronavirus, pero ya estamos, Señor, superados. Tú eres un Dios todopoderoso. Seguimos adelante, Señor, nuestro trabajo sigue adelante. Bendícenos y ábrenos puertas para que podamos seguir trabajando para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Amén.